Yo soy la computadora de Last Dragon. Por favor dale like y suscríbete al canal para que este contenido llegue a más personas. Hola, yo soy Last Dragon. En este video vamos a hacer que Linux se conecte por medio de una VPN sin instalar ningún tipo de software adicional. Es decir, no vamos a necesitar de WireGuard, no vamos a necesitar de OpenVPN ni de ningún tipo de VPN. Linux por sí solo es capaz, sin ningún problema, de hacer sus propias VPNs. Pero antes de eso, em, me compré este tarrito. Lo voy a usar para beber la sangre de mis enemigos, esos haters de internet que me la sudan y me la pelan. Pero a falta de ello, primero vamos a beber otro tipo de sangre más deliciosa. Y es que si Manuel Draimeca puede beber su cafecito, que a mí también me encanta, y Nico su mate, pues yo necesito mi propio veneno. Aunque también me gusta el café y tal vez algún día pruebe el mate. Pero este específicamente va a ser para beber la sangre de mis enemigos. Muy bien, ya con esto continuemos. Entonces, Linux no necesita ningún software adicional para la VPN. Vamos a hacer que el SSH con su propia seguridad nos permita hacer la unificación de dos terminales remotas, dos máquinas remotas, por medio de interfaces, túneles. Y ya veremos cómo se hace esto. Y pues nada más. Sin darle mucha rollo a esto, pues vamos a ver cómo se hace. Esto se hace así. Bien, vamos a empezar. Tenemos dos máquinas. Tengo mi máquina local, la que va a ser el cliente de la VPN, y el servidor. El servidor es una máquina que renté en Yonos para que sea remota y podamos ver en acción esta VPN que no requiere de ningún software adicional, más allá de lo que viene con cualquier distribución de Linux, que es prácticamente el SSH. No necesitamos nada. Mi máquina local la llamé Gre porque originalmente quería hacer un video de Gre. Gre es un protocolo también de tunelización. Es de Cisco, pero no tiene autenticación y no tiene cifrado. Y en estos días eso es muy importante. A lo mejor en el futuro hago un video de Gre solo para tener el conocimiento de que existe y cómo se usa. Pero en este momento lo podemos sustituir completamente y de forma segura por SSH. Pues vamos a darle. Aquí está el servidor remoto, el Gre. Y aquí está la máquina local. Vamos a empezar con el servidor remoto. Toda la magia aquí ocurre con un par de líneas. No hay que compilar OpenVPN, no hay que instalar nada porque todos los Linux ya lo tienen. Lo único que hay que hacer es configurar el SSH, el que va a ser el servidor de VPN, para que funcione. Por ejemplo, hay que ir al archivo de configuración de SSHD y descomentar o agregar la línea, si es que no está, que se llama permit tunnel y yes, pues esto. Eso es todo. Entonces, salvamos y hacemos un reload del servicio SSH para que tome efecto y ya está.
El reload lo haré después, seguramente cuando ya esté terminando las configuraciones, o mandaré a reiniciar la máquina o simplemente haré un systemctl restart service. Pero lo único que tienes que hacer es reiniciar el servicio y se acabó. Eso es todo. Ahora, bueno, vamos a regresar con el servidor. Lo único que necesitamos hacer aquí es crear interfaces de túnel. Linux por sí solo puede crear dos tipos de interfaces. Bueno, son tres tipos las básicas. Las dummy, las tab y las tum. ¿Por qué querrías tantas interfaces? O sea, la dummy, que es como tonto, la tab y la tunnel. Estas interfaces, por ejemplo, si yo quiero asignar un IP, pero no quiero asignarle la IP a la tarjeta de red, por ejemplo, esta ETH0, yo aquí podría asignarle varias IPs, pero por motivos de seguridad tal vez no quiera asignarle una IP aquí, pero necesito trabajar con IPs. Bueno, para eso sirven las interfaces dummies, pero ahorita no vamos a hablar de las interfaces dummy, así que no las vamos a saltar. Las tab son interfaces de capa 2, si no recuerdo mal. Y como interfase de capa 2 son las que usan los sistemas de virtualización como VMware, QEMU, VirtualBox. Si alguna vez ejecutan estos virtualizadores, estos hipervisores, y luego vienen a ver las interfaces de red, seguramente se van a encontrar con alguna interfase tab. Sirven para eso, para hacer un apoyo a la virtualización para las interfaces que no son bridges en ese momento. Y finalmente tenemos las interfaces TUN. En el nombre está lo que son túneles. Estas interfaces son de capa 3 y nos permiten llegar a cualquier parte de la capa 3, en este caso un IP, un ruteo, y nos van a venir perfecto para hacer la VPN que necesitamos. Pues vamos a darle. Vamos a crear la interfase en primer lugar. Con los comandos IP, como les dije, estos comandos ya vienen en todos los Linux. Le decimos IP, tum, tab. Con este comando estamos diciendo que queremos una interfase ya sea tum o tab. Le vamos a decir el modo, agregar modo, y el modo va a ser túnel. Perfecto. Lo siguiente es el nombre de la interfase túnel. Por lo general empezamos con, así como está el ETH0, sería el TUM0, TUM1, TUM2, dependiendo de cuántas interfaces túneles tenemos. Y eso es todo. Si quisiéramos una interfase tab, sería tan fácil como hacer esto. Un modo de operación tab, pero no estamos virtualizando. Lo que queremos es hacer un túnel. Por lo tanto, el modo de trabajo va a ser una túnel. Y como es la primera interfase, pues va a ser túnel 0 o TUM0. Y ya está. En el servidor acabamos de crear esa interfase. Bueno, esa interfase ahora necesita una dirección IP. En este momento le voy a poner una de las IPs que yo tengo para mis data centers. Pero que puedes poner las que tú uses para tus túneles o para tus VPNs. Eso ya es cosa tuya. ¿Qué segmento de red vas a usar? Eso lo vamos a hacer con otra vez el comando IP, porque de hecho nada más vamos a estar IP y SSH. IP, y esto es como crearle, ponerle un IP a cualquier cosa, a cualquier tarjeta de red. Address at 200.3435. Vamos a poner la punto 2 de 24 bits. Y se lo vamos a asignar al dispositivo que acabamos de crear, el TUM0. Listo. Y finalmente lo que vamos a hacer es levantar la interfase IP link set asignar al TUM0, que es op. Es decir, esta línea lo que le está diciendo es levanta el enlace, ponlo en modo op a la TUM0. Y le damos. Listo. Básicamente ya acabamos con el servidor. Podemos ver las interfaces y ahora tenemos una TUM0, que es la que hicimos. Aquí tiene asignada un IP. Es un scope global asignado al TUM0. Perfectísimo. Y ya está.
Entonces ahora vamos al cliente y básicamente es lo mismo. No hay que hacerle mucho. Venimos acá y le decimos IP tum add mode tum 0. Listo. Ahora le ponemos también un IP. Recordemos que ahora ya estamos en el cliente. Nos pasamos a la pestaña del cliente dentro de mi red LAN. Así que le agregamos un IP, address 200.34.35.1. Recordemos que la IP2 se la asignamos al servidor. Así que la IP1 se la vamos a asignar al cliente en el dispositivo TUM 0. Básicamente son las mismas líneas. Aquí lo único que está cambiando es la IP, que en el otro fue la 2 y en este es la 1. Y levantamos la interfase. IP link set en TUM 0 está up. Listo. Y ya está. O sea que cuando existe el túnel yo podría pinguear directamente a la interfase 2. Cosa que no va a pasar porque no está hecho. Tenemos las interfaces listas para el túnel, pero el túnel no está hecho en conexión. Así que en lugar de usar OpenVPN, en lugar de usar grep, en lugar de usar IPsec y cualquier otra cosa, usaremos directamente SSH. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues muy sencillo. El cliente tiene que lanzar un comando de conexión. Y le vamos a poner... bien, sí. Y le vamos a poner, nos vamos a conectar a la máquina que tengo aquí localmente. Esta es la misma máquina cliente, la que está acá. Lo que pasa es que aquí le dejé puesto un pin. Para que, bueno, y aquí este es el servidor. Así que le vamos a decir que queremos hacer un pin a la 1. En algún momento empezará a dar pin cuando hagamos la conexión. Entonces, como lo dejé en pines, pues abrí otra ventana, en este caso la del cliente, para enlazar el túnel. Lo vamos a hacer con el comando SSH. Si tienes un usuario de bajos privilegios dentro del cliente, está muy bien. Podemos usar, por ejemplo, Last Dragon y la IP del túnel remoto 72, que en este caso para mi ejemplo es 72.14.176.6. Esta es la IP del servidor que está en Linode, pero hacen falta otros parámetros. Esto es que no queremos que se ejecute ningún comando en la terminal. Esto es que lo queremos mandar como un servicio al background. Y esta es la que hace la magia, el W. Le vamos a poner 0, 2.0. ¿Qué significan estos 2.0? Bueno, este 0 que está del lado izquierdo es el TUM local, es el TUM 0. Y este que está del lado derecho es el TUM 0 del servidor remoto. Si tuviéramos más interfaces, pues podría ser incluso la TUM 1 de la máquina local contra la TUM 3 del lado remoto. Ese -W lo que hace es enlazar los túneles, pero en modo de VPN. Ya tengo videos en donde hemos hecho túneles de puertos. Aquí lo que vamos a hacer es un túnel de capa 3. Pues vamos a darle. Metemos la clave o llave SSH si la tenemos. Listo. Y a ver qué pasó aquí. Ya empezó a darnos ping. Y el servidor remoto ya está dando ping. O sea, tenemos una VPN a través de SSH por medio de interfaces túneles que creamos manualmente. Como se dieron cuenta, esto realmente es súper sencillo. No necesitamos WireGuard, no necesitamos OpenVPN, no necesitamos nada. La instalación más mínima de Linux es capaz de crear sus propias VPNs. Cuando no quieres un túnel de un puerto, pues te haces una VPN completa con SSH. Incluso lo pude haber hecho mucho mejor, pude haber elegido el método de cifrado. Vamos a ver métodos de cifrado. Y para eso pues vamos a parar el servicio. Este 573 es el servicio de la VPN hecho con SSH. Pues vamos a matarlo. 573. Y aquí se debe frenar. Efectivamente ya se frenó porque al matar la conexión SSH se rompe el túnel
seguro de SSH. Este túnel es mucho mejor que el grep del que hablé en el momento porque está autenticado por SSH y SSH lo mantienes seguro a través de su cifrado. Pero esto lo hice porque lo que quiero es repetir el comando, pero esta vez quiero elegir el cifrado. Eso lo hacemos con "-c". El mejor cifrado para esto y el más rápido sería AES 256 CTR -CTR. Este cifrado es el más seguro y rápido para flujos de datos. Le volvemos a dar, volvemos a meter la clave y listo. Vuelve a darnos ping. Y ya está. Qué fácil, ¿no? Por aquí ya podemos pasar cualquier puerto, cualquier servicio, cualquier protocolo. Incluso pudiéramos, si esto fuera el firewall de una red LAN, pudiéramos pasar todo el tráfico de la red LAN a través de esto. Al servidor remoto le podríamos poner una red Tor si quisiéramos ocultar la red de todas las computadoras de una red LAN y crear nuestra propia red Onion. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer con este tipo de túneles. De hecho, alguna vez, hace como 2 o 3 años, tuve un servicio gratuito de túnel y lo hicimos con OpenVPN, o no recuerdo bien si fue OpenVPN, pero aquí ni siquiera necesitamos OpenVPN, o sea, directamente nos vamos con SSH porque lo más básico de Linux ya lo permite. Ahora, estamos pingueando de lado a lado, estamos pingueando de un lado a otro, podríamos conectarnos de un lado a otro. O sea, ¿cómo podemos probar que esto funciona? Pues muy fácil. Si yo aquí quisiera conectarme, recordemos que la IP real de ese servidor es este, pero la IP del túnel es SSH 200.3435.2 y como podemos ver, creo que me equivoqué en la clave. Ahí está. Como podemos ver, ya estamos en el servidor remoto. Y pues, hasta aquí ya cumplimos con hacer el túnel, la VPN, pero podemos hacerlo mejor. Podemos hacer que todo el tráfico de un lado pase a través de la VPN, como es para lo que se usa una VPN, para pasar todo el tráfico de una máquina o todo el tráfico de una red. ¿Cómo haríamos eso? Pues muy sencillo, ya que está establecido el túnel, necesitamos que se permita reenvío de paquetes entre interfaz, así que le ponemos, activamos, este 1 va a activar en el kernel. En este caso estamos manejando IPv4, sys IPv4, sysnet IPv4. Y le vamos a decir que queremos que haga reenvíos de IP forward. Esto le está diciendo al kernel que queremos hacer reenvíos de paquetes. Le puse esto de más. Listo. Y podemos hacer nateo. El nateo en Linux, un nateo súper básico sería iptables -t, -nat, -a, post routing. Muchas veces no vas a ver estos comandos en los que hacen reviews de Linux, porque estos ya son comandos de redes. Así que muy pocos te van a mostrar este tipo de comandos, porque aquí estamos hablando ya de redes, que no tendría mucho que ver con Linux, sino con redes. Y le vamos a decir que todo... A ver, ahorita voy a leer la línea para que le entiendan. Aquí lo que le estoy diciendo es iptables, el tipo de regla va a ser nateo, va a ser ejecutada antes de que se haga el ruteo, y la regla que se aplica es masquerade. Masquerade equivale a nateo. Listo. ¿Qué significa esto? Que ahora mismo yo puedo agarrar y todo el tráfico de esta máquina lo puedo mandar por medio de la VPN. Aparte de que existe la VPN, puedo hacer que todo el tráfico se vaya por la VPN. Lo mismo aplicaría si tratáramos de una red LAN, que todo el tráfico de todas las computadoras, obviamente la configuración había que hacerlo en el firewall o en el gateway. Aquí lo estamos haciendo en una máquina que no es firewall y gateway. Pero si hiciéramos esta misma configuración en el firewall o en el gateway, todas las demás de la LAN
se van por el túnel de forma segura. Lo que haremos aquí será destruir el default gateway del default IP del router. Olvidé cómo se hace esto. O sea, no cómo se hace. Hay varias formas de hacerlo en Linux. Con el comando IP sería IP route del default. Sí. Es que también existe el comando route. Este es de los comandos los NetTools. Ese comando está en el NetTools, pero los NetTools, así como el isconfig, son comandos que están deprecados y que no se deben usar. Entonces los comandos IP son los nuevos comandos que se deben usar. Aquí, si estás usando los NetTools, sería route del default. Bueno, como eso no lo estamos usando, porque además ni los tengo instalados porque están deprecados, sería IP router del default. Es muy parecido, pero no es igual. Listo. Con esto le hemos quitado el internet a la máquina, porque le quitamos su internet default. Lo que estoy haciendo aquí ya es cosa de redes. Esto no tiene nada que ver con Linux. Seguramente muchos no van a entender, excepto si conocen TCP/IP y redes. Lo que voy a hacer aquí es hacer que todo el tráfico de esta máquina, independientemente de lo que sea, se vaya por la VPN. Y para hacer eso, que todo, absolutamente todo el tráfico se vaya, le voy a decir que todo el tráfico que va hacia el host, este host, se vaya exclusivamente, el único internet que va a saber cómo llegar por medio de ruteos va a ser ese host. Esto lo vamos a hacer con IP route. Le voy a pasar aquí add la IP. Y le voy a decir que por vía, la puerta de enlace que conoce, que la puerta de enlace es 192. Esta es la de mi firewall, 10.254. Y ya está. Entonces, si yo aquí hago un ping a 888 o a cualquier lado, no conoce cómo llegar. Dice que la red es inaccesible. Pero si yo hago un ping hacia la IP del servidor que está en Ionos, a ese sí sabe llegar, porque en la tabla de rutas es la única que tiene registrada como tabla de rutas. Aquí lo podemos ver con este comando. Entonces, una vez que hago esto, yo me puedo conectar específicamente al servidor de Ionos y puedo levantar mi túnel. Seguramente ahorita, como ya le puse la regla de ruta, ya debo de poder llegar hacia mi túnel. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer ahora es decirle que todo lo del demás tráfico, el default gateway, el que antes iba a ser mi firewall, mi gateway o mi modem para ustedes, los que tengan modem, aquí le voy a decir que el router at default va a ser vía 200.34.2, o sea, esta es la IP que está en el túnel del servidor remoto. Y al hacer esto vuelvo a tener internet a todo. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, lo que está pasando aquí es que este ping primero va hacia el servidor que está en Ionos y del servidor que está en Ionos sale a internet. ¿Cómo podemos ver que esto es cierto? Pues muy sencillo, nos conectamos a otro lado, por ejemplo a mi servidor de mi blog. Vamos a conectarnos al servidor del blog. Y ¿de dónde viene la conexión? Viene de Ionos. De esta manera sabemos que está funcionando el túnel. Eso quiere decir que todos los pines, todas las consultas de DNS, todo se está yendo por la VPN. Y como dije, si esta configuración se le aplicamos a un gateway o a un firewall hecho con Linux, incluso podemos hacer que todas las máquinas de toda la LAN se vayan por ese túnel, ya sea para asegurarlas, ya sea para unificar oficinas, es decir, que tienes oficinas remotas y tú quieres darle ping a cualquiera de ellas a través de la VPN, pues con esto ya puedes incluso mandar imprimir en impresoras que estarían en otra oficina usando este tipo de configuración. Y pues ya está. Como dije, pude haberles enseñado lo que era el grep, pero el grep es lo mismo, es igual, excepto que es sin autenticación y sin cifrado.
por lo que se vuelve inseguro para nuestros días. El grep se sigue usando, pero solamente dentro de data centers, y cuando estás muy seguro de lo que estás haciendo y qué paquetes vas a transferir a través de ellos. Pero pues nada más, queríamos hacer una VPN y funcional, ahí está. ¿Qué más le podemos hacer esto? Yo podría hacer que este servidor tuviera el servidor Yonos tuviera conexión a Tor y conectarme yo a ese Tor desde mi cliente a través del túnel SSH, lo cual anularía por completo la vulnerabilidad que tiene Tor de que si alguien controla el nodo de entrada y el nodo de salida, pueden hacer correlación de tráfico. Bueno, aquí se la pelarían, más bien dicho, me la pelarían a mí, porque el nodo cliente queda completamente desconocido para el nodo de entrada de Tor. O sea, todas esas vulnerabilidades que algunos hackers de YouTube te dicen que hay, con esto que acabamos de hacer, tú le puedes decir, manos te van a faltar para pelármela, hackercito. Tú quieres tener un nodo de entrada y un nodo de salida para hacer correlación de tráfico, pues me la pelas. Pues por ahora ya acabamos con esta demostración de VPNs que no requieren ningún tipo de software adicional más que tener instalado el Linux más básico de todos, una instalación mínima que tenga simplemente un servidor SSH y ya está. Pues bien, yo espero que esta información te sea útil. Todos los Linux, como acabas de ver, pueden crear sus propias VPNs sin depender de ningún tipo de software adicional. Y vamos, que esto es interesante porque, como yo siempre lo digo, Linux es maravilloso. Si tú lo sabes usar, tú también. Y con esto, pues espero que te sea útil si estás haciendo VPNs en tu oficina, en tus data centers. Esto te puede servir. Mucho de la información que vemos en este tipo de videos no es necesariamente para todo público. Esto es más para sysadmins, pero te va a servir. Esto en algún momento guárdalo, aunque todavía no te dediques a eso, porque te va a servir. A todos nos hacen falta niveles de seguridad cuando transmitimos información. Y con esto, pues tú te puedes fabricar tu propia VPN sin depender de otro software. Y pues... Soy el San Ignacio de la iglesia de Emacs. Bendigo tu computadora, hijo mío.